Lucas 10, 25, 37. 10, 25, 37. Una palabra muy hermosa. El Señor me hablaba a través de esta palabra, venía yo diciéndole, Señor, ¿qué deseas tú para la iglesia? Y en la iglesia de Centro de Fe y Esperanza, en estos últimos tiempos, a través de las dificultades y de las leyes que han sacado las autoridades de nuestro país, ha venido presentándose un mover en el espíritu de nosotros como creyentes, como cristianos y también como servidores de Dios. Porque nosotros hemos sido llamados, y dice la palabra que la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sí? Y el Señor venía trabajando en esta palabra, y la palabra se llama de la pereza a la indiferencia. Si oiga, ¿quién no ha hecho pereza alguna vez? Ah, eso tan chévere, ¿no? Porque ¿quién va a decir que no, que un sueñito más? Pues eso es chévere. O sea, ¿quién no dice, ay, voy a dormir un poquito más? Pues eso es chévere, ¿cierto? Pero la iglesia de Cristo en estos tiempos no puede estar en esa pereza, porque son tiempos difíciles. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por las personas que se han conectado, que están a través del internet, que hoy reciben esta bendición, esta preciosa palabra, de la pereza a la indiferencia, Señor. Una palabra que tú has puesto, Dios, trae, Señor, transformación. Que no sea mi voz, que no sea mi boca, que sea tu voz, Señor, hablándonos audiblemente, Señor, y transforme nuestras vidas. Haz lo que tú deseas, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos. Y si usted se ha conectado, bienvenido, hermano, porque Dios tiene una palabra bien linda para usted. Yo sé que Dios ha venido trabajando en su vida, Dios quiere algo nuevo en su vida y Dios desea obreros de la obra de Dios. Dios desea personas que se despierten, que no duerman, sino que estén conectados con el Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestra vida, bienvenido, porque sin Él nada podemos hacer. Así es. Dice Lucas 10, 25, 35. El buen samaritano. He aquí, amén, ¿lo tenemos? He aquí un intérprete, amén, 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tremenda pregunta. ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Este hombre era un intérprete de la ley, era un hombre que sabía, que había leído, que se había instruido. Y en ese tiempo, las personas que leían, que se instruían y que sabían de la palabra, muchos tenían una enseñanza desde muy niños y ejercían su ministerio 18 o 20 años después, casi a sus 30, ¿sí? Pero venían siendo compartidos, venían siendo preparados para hablar de la palabra. Y estas personas, así como Jesucristo, predicaban la palabra, llegaron a predicar la palabra después de su edad ya mayor, de adulto. ¿Sí? Ya no era un joven, sino ya era una persona, y fueron compartiendo la palabra. Entonces le preguntó, he aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, estaba dialogando con Jesús. Y en ese momento dijo, ¿haciendo qué cosa? Como, ¿usted qué es lo que está diciendo? Y así nos hemos encontrado con mucha gente. ¿Usted qué está haciendo qué? ¿Que la familia qué? ¿Que eso es de quién? ¿Quién hizo eso? Así nos encontramos muchas veces con las personas. Y le dice, y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le preguntó Jesús. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, si había leído. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ¿será que este señor no sabía quién era el prójimo? Yo creo que fue que se vio contradecido porque él dio la respuesta, porque el mismo Jesús le respondió con una pregunta y él respondió justificándose, ¿quién es mi prójimo? Y muchos nos preguntamos aún,
¿quién es mi prójimo? Así es, ¿quién es mi prójimo? Porque a veces somos indiferentes y de pronto pues tenemos al prójimo, pero se nos olvida que es el prójimo, ¿sí? Entonces, luego el siguiente versículo del 31, el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron, y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino en sus heridas, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tremendo esto, oiga. Una persona, un samaritano, alguien que probablemente no conocía a Jesús, tal vez había oído, pero fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó sus 2 denarios de su bolsillo y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que ganaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo? Preguntó Jesús. Le preguntó al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Qué preciosa palabra. Era un momento en el que trataba de ser, Jesús estaba siendo de alguna forma como buscando la forma de acusarlo, como de ver quién es el que habla esta palabra. Si yo soy el intérprete de la ley, ¿acaso qué? ¿Pero cómo? Era la pregunta de él. ¿Quién es mi prójimo? Era la manera de tentarlo a él. Pero Jesús fue muy sabio y Jesús le dijo, haciendo esto, vas a vivir. ¿Sí? Le dijo así, si haces esto, vas a vivir, le respondió Jesús. Amén. Y yo quiero, hermano, decirle que cuando el Señor ponía esta palabra de la pereza a la indiferencia, muchos conocemos la palabra, muchos hemos recibido la palabra, servimos a un ministerio, qué bendición, pero Dios nos está llamando a algo más profundo. ¿Sí? Hay muchas iglesias y qué bendición, porque la palabra del Señor se tiene que extender, el reino de los cielos se va a extender en el mundo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, si la palabra ha llegado a todas las vidas, a todos los ministerios, en esta casa, declaramos que hay bendición y que lo que estamos haciendo es bendición. Pero Dios quiere que nos enchufemos, que la pereza la dejemos atrás. La pereza es como cuando usted coge una cobija, usted escoge en la mañana y usted se levanta y usted se baña, ¿sí? Pero usted se tuvo que haber quitado la ropa o la pijama, porque esa pijama sudó por la noche. Usted no se va a ir a meter con la pijama a la ducha, ¿cierto? Usted imagínese uno bañándose con la pijama en la ducha. Toca dejar la pijamita ahí, doblarla, guardarla, ¿sí? Porque es como cuando nosotros traemos algo que no nos deja ser plenos en el servicio a Dios. Es como esa ruanita, ¿sí? O como cuando usted está en un día de calor y usted se pone una ruana. ¿Cómo se siente usted? Pues se fatiga, se sofoca, se siente incómodo. Y así es el sueño, como cuando nos levantamos a orar y si nosotros no nos salimos de la cama, pues no vamos a orar, nos vamos a quedar dormidos. Así es la pereza. Nos quedamos dormidos, usted abre la palabra y está ahí arropado, sentado, usted dice, bueno, me va a recostar en el espaldar. Señor, gracias que... Y se quedó dormido, porque tenemos que despegarnos de esa pereza, porque es que la pereza es cosa seria. ¿Usted ha trabajado con alguien perezoso? Eso es una bendición, hermano. Eso es una cosa seria. Eso es como cuando usted, mejor dicho, trabaja usted mejor con un niño pequeño que con una persona perezosa,
Porque el niño al menos usted le dice, papito, haga tal cosa y el niño va y lo hace. Pero usted va y trabaja con una persona perezosa. ¿Y qué hace la persona perezosa? Pues le hace carga a usted, le hace estorbo. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa en la iglesia? Y no es que las personas no son un estorbo. Pero ¿sabe qué le digo, hermano? Cuando una persona no se dispone, se vuelve carga. Se vuelve carga. Y las personas arriéndolo. Vamos, vamos, vamos. Y el hermano se frena y se frena. Y alguna vez ponía este ejemplo. Va usted en su carro y usted se para con su carro y se le apaga el carro. Y vienen los otros carros y pite atrás. ¡Bebé! ¡Ay, mueva ese carro! ¡Mueva ese carro! Oiga, que no nos deja mover. Voy a llegar tarde al colegio de los niños. Voy a llegar tarde a mi trabajo. Y usted del starter y el carro ahí inundado y empieza a oler a gasolina. Y las personas atrás, pues ¿qué está haciendo? No está dejando que pasen libremente. Y así pasa en el ministerio, así pasa en la vida del cristiano. El cristiano que no avanza y que se estanca y aparte de eso afecta a los otros que sí van para el lugar donde van. Bueno, a cualquiera se le ha apagado el carro, a mí se me ha apagado y a mi esposa le ha tocado empujar. Y yo ahí, la gente, uy, en vez de bajarse y empujar, ¿pero quién lo prende? Ah, mentiras. Pero si alguna vez nos pasó así, ¿no? No, es que yo no sé manejar, mi amor, te tocó empujar. Es difícil. Y ese caso se ve muy cómico. Uno ve a la mujer y uno dice, uy, señor, en vez de bajarse a empujar. Pero si uno ponía a la dama, de pronto no sabe manejar y allá va a terminar en el poste. Así funciona. Bueno, entonces, hermanos, hablaba este hombre con el intérprete de la palabra y prácticamente Jesús le decía, ¿qué estamos haciendo? O sea, se lo decía disimuladamente, con palabras. Cuando él preguntó, ¿quién es el prójimo? Si tú mismo lo has respondido, tú mismo me dijiste que amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú mismo me lo respondiste, era lo que prácticamente Jesús se lo estaba diciendo, pero él desvió el tema. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos desviando el tema? ¿Estamos desviando lo que tenemos que hacer? Ay, no, mañana. Ay, hermanito, es que hoy toca hacer tal cosa. Ay, hermano, sí, yo voy. No, el hermano no vino. Tremendo. Uy, hermano, ¿qué pasó? Pero estábamos contando. No, hermano, es que se me presentó. Y bueno, Dios, no vamos a juzgar el tiempo de las personas. Probablemente sí tuvo algo que hacer, pero puede que no. Entonces examínelo usted. ¿Mm? ¿Y qué estamos haciendo? Mire, un día es tan sencillo, hermano, como que usted pasa por la calle y cuando hablamos de la pereza, la indiferencia, usted va por la calle y usted ve a una persona habitante de la calle. Y una vez me encontré aquí, estábamos pintando aquí el muro con el pastor acá y colocando el letrero. Y una persona me dijo, hermano, a mí nunca me han regalado una Biblia. Y me ponía a hablar con las personas de los habitantes de la calle. Y yo dije, yo seguro le regalo a este hombre una Biblia. Y en el momento pensé eso, y este va y la vende para comprar vicio. Y luego el Señor me decía, pues hermano, así, el Espíritu, así a voz audible, pues de pronto tú le puedes regalar una Biblia, un Nuevo Testamento, que no sea tan costoso de los pequeñitos, y le dices, toma, y si lo vende, pues de pronto él no va a recibir, o si alcanza a leer una o dos páginas, algo le servirá, o tú le predicas cuando le entregues el versículo, pero seguramente al que se lo venda, ese de pronto sí va a leer el Nuevo Testamento, ese sí de pronto va a dar fruto. Y si no, usted observe, hay un pastor que levanta, dijo un pastor así en su vocabulario, dijo así como, salido y me perdona, levanta soñeros, pero no soñeros, son hombres que van a predicar la palabra. Porque yo veo a esas personas y yo no los veo como ñeros, yo los veo como bendición de Dios, ¿sí? Y aquella persona que está en la calle con sus dientes, ya no tiene dientes, aquella persona que está maloliente, esa persona puede ser una bendición de Dios y puede que tú seas ese instrumento para Dios. Y solo Dios te pide un pasito, predica la palabra, háblale a Él. Dile, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solo eso. Uy, hermano, venga, tómese un agua de panelita. Mire esa empanada, hermano. Y es una bendición, no sabemos qué pueda pasar. Y un hombre de estos que recoge a esas personas de los habitantes de la calle, alguien llegó a predicarle la palabra así, una mujer, y llegó a los caminos de Dios. Y en este momento predica la palabra.
¿Qué nos pide el Señor? Hombre, lleve una comida, háblele a la persona de lo que usted, si usted dice, yo no sé predicar, yo no sé hablar, entonces yo tomo un versículo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y usted se lleva ese versículo y se sienta con una persona de estas, le entrega le cuenta esa palabra y le da un abrazo. Probablemente él va a decir, ese abrazo no fue de esa persona, fue Jesús quien me abrazó. Uy, no, pero es que huele feo. No, eso huele como a popó. Así ha pasado. Y hay pastores que han tenido que abrazar en su congregación a personas que están en un estado, y a eso estamos llamados. ¿Sí? Un abrazo, una palabra. Hermano, bárrame el frente y usted le va predicando algo, le voy a dar algo. Un tratado, aquí hay tratados en la iglesia. Usted coja uno, diga, mire, ¿sabe que me va a poner la meta? Me voy a llevar un tratado, se lo voy a entregar a una persona, así me tilde de ridículo, de lo que sea, pero es que estoy haciendo la obra de Dios. A un amigo, hermano, no, pues mira, te dejo esto, yo sé que esto es de mi iglesia, ay, sí, usted con su religiosidad, sí, pero lo lleva y en algún momento lo abre y dice, oiga, sí, mire que esto tiene algo de cierto, porque es la palabra de Dios. Amén. Una oración, un consejo. Yo aquí he orado por un hombre y nos hemos puesto a hablar, es de apellido Díaz, y yo sé que ese hombre va a venir a los caminos del Señor. El Señor me lo ha mostrado. Y lo espero, yo a veces me salgo allá a la puerta y lo veo, miro a ver si viene y no lo veo, pero yo sé que Él va a volver en el nombre de Jesús. Un consejo. Y es que usted dice, no solo al habitante de la calle, usted escucha a sus vecinos. Y en alguno de los pisos, un día hablamos con mi esposa, ay no, esa señora ya se separó, porque eso sí nosotros, a veces nos sobra un poquito este músculo que está aquí adentro, que se llama lengua, ese sí se mueve y se mueve muy bien, ese se ejercita más que los brazos y que las piernas y que las sentadillas y que todo, porque la lengua, qué delicado. Y estábamos hablando y decíamos, mira, ya se separó, no, pues que haber hecho algo, poder hablar con esa persona, haberle dado un mensaje. Probablemente un día la vimos llorando, probablemente sus hijos están en la drogadicción, probablemente esa persona la vemos pasar, probablemente es el celador de su cuadra. Y lo vemos y se nos olvida decirle, hermano, mira ese cafecito, oiga, mire que a mí me ha ido bien, mira que el Señor ha levantado mi casa, un día yo estaba así y tal. Y tú le cuentas tu testimonio, basta, eso es todo. Y Dios hace el resto. Probablemente tú en ese momento no veas los resultados, pero va a venir alguien que le va a hablar de Cristo. ¿Sí? Y cuando él pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pregunta este hombre. ¿Se escucha bien? Sí. Dice en el 10:29, ¿quién es mi prójimo? ¿Sabe quién es mi prójimo? El hombre que es abusado, la mujer que es abusada, el que está en la cárcel, el pecador, la prostituta, el adúltero, el fornicario, el que tiene tendencias sexuales a otras cosas que no están en la palabra, al enfermo, al cautivo, al amigo que está cerca de uno, que llega y dice, es que yo tengo por ahí, que uno sabe que tiene su arrocito en bajo, es que le dicen, que tiene un adicional, que su esposa y de pronto una compañera, pero tú eres luz en medio de las tinieblas. Oiga, hermano, no haga eso, mire que un día sus hijos probablemente lo van a odiar, porque lo que usted está haciendo no está bien. Porque tú eres luz. Probablemente se va, este loco religioso, pero un día lo que él le dijo, eso fue, y por eso llegó él a los pies de Cristo. Al político, hombre, ¿nosotros qué hacemos? No podemos llegar a los políticos, no podemos llegar allá al presidente Santos porque no tenemos ese acercamiento. Pero es tan sencillo como que tú conoces a alguien que probablemente está trabajando en el gobierno, tú puedes orar, porque esta gente se rodea de escoltas y de personas, y probablemente ahí también está el pueblo de Dios. Ahí está la persona que le puede predicar. ¿Y cuál es tu oración? Señor, quita a estos ladrones de al frente que están robando y que nos están quitando los... No, Señor, pone a este varón para que le predique y le hable de Dios. Señor, rodea a estas personas de personas temerosas de Dios, porque algo puede llegar, porque la palabra de Dios transforma y cambia y penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta los huesos. Y si llega hasta los huesos,
Hombre, ¿está transformando qué? ¿Qué está transformando? Lo más profundo. Ese ADN. En los huesos hay ADN. Y muchas personas son identificadas por medio solo se encuentran los huesos, pues por medio de los huesos, de la médula. Entonces es transformado, Señor, con personas. ¿Y qué dice el 10:30? Dice el 10:30, respondiendo Jesús el 30, dijo, un hombre descendía a Jerusalén en Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole fueron dejándole medio muerto. Oiga, qué tremendo esto. ¿Por dónde iba este hombre? Ese hombre es el prójimo. ¿Por dónde iba este hombre? Iba camino de Jerusalén a Jericó. ¿Y sabe qué pasaba en ese tiempo, en ese camino? En ese camino era un camino empinado. Aproximadamente calculan o los estudios dicen que son más o menos unos de Jerusalén a Jericó, unos 27 kilómetros, ¿sí? Estimados. Hay un descenso bastante alto para llegar, o sea, para empezar a bajar en ese camino de Jericó. ¿Y sabe cómo están estas personas? Este hombre iba descendiendo a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, por un camino. ¿Cómo cree que eran los caminos de ese tiempo? Pues unos caminos de herradura, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo. Era un camino de herradura, pero no era el camino de herradura de que nosotros vemos en las fincas, porque ya a las fincas le han pasado el tractorcito. En ese tiempo no habían tractores. Entonces, ¿qué había? Probablemente a mano habían hecho la zanjita y habían hecho todo y probablemente habían despejado un poquito y a medida que pasaba la gente se iba muriendo el pasto, lo que había. Aparte de eso, que esas son zonas más bien desérticas, ¿cierto, pastor? Más bien poca vegetación. Entonces era un camino feo. ¿Y cómo está el mundo? ¿En el camino feo? Así, en un camino que no ha sido, no es un camino claro. Cuando usted va, usted dice, bueno, puede que 25 kilómetros, ¿usted sabe cuántos son más o menos de 25 a 27 kilómetros? Como caminar de aquí, un poquito más allá del portal del norte, casi del peaje, de la autopista norte, más o menos. ¿Usted ha ido hasta la autopista norte a salir a Chía? Calcule. Y si le digo ahí, creo que un poquito más. Entonces usted se imagina en un camino de herradura, ¿cuánto se demoraba una persona? Y ese camino era, ¿sabe cómo? Era un camino como cuando usted va saliendo de las periferias. En el centro están las casas bonitas, pero cuando usted va saliendo de las periferias, ¿qué hay en las periferias? Las casitas como más regularcitas, las personas que dicen, no, yo no puedo vivir en el centro, yo voy a vivir aquí como a las orillas de la ciudad, ¿sí? Como las casitas un poco más humildes, ¿sí? Y aparte de eso, ya cuando usted iba saliendo habían cuevas, como entre las piedras y todo eso, y como entre las montañas y como lo que había. Entonces era un camino oscuro. Aparte de eso no había electricidad. Entonces me imagino que muchos iban con su lámpara, bueno, no sé, pero 25 kilómetros que aguante una lámpara, no sé, en ese tiempo. Sí, o cargaban aceite tal vez, no lo sé. Lo cierto es que no era un camino muy seguro, era un camino oscuro. El mundo está en ese camino oscuro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué camino tan oscuro? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos impactando a esas personas? ¿Simplemente abramos nuestra boca para juzgarlos o estamos atacando el problema de raíz? ¿Estamos yendo a la raíz? No creo. ¿Y sabe qué, hermano? Era un camino tan inseguro y tan complicado que la persona podía ir a mitad de camino y en esas cuevas se escondían los ladrones. Y eran acechando a las personas tal vez muy económicamente muy mal, y buscaban la manera de despojarle las poquitas pertenencias que tenían. Y entonces Jesús, contándole la parábola a este hombre, le dice que salieron unos ladrones los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, era un camino oscuro. Y hay una palabra, la palabra Jericó, indagando un poco en el tema, hablaba de que se había bautizado Jericó por el tema del dios de la luna, una cosa así. Entonces era un camino que tendía como a la oscuridad, ¿no? Entonces era un camino oscuro. ¿Y cómo están las personas? ¿Cómo están las personas que nos rodean? No conocen a Jesús. Están en ese camino, no han salido de ese camino. Probablemente van por la mitad y probablemente muchos están muertos espiritualmente. Porque nadie les ha dado una palabra. Porque probablemente nos estamos comiendo todo. O probablemente nos cuesta. Y sí, cuesta. Pero si hacemos el esfuercito de pronto, siembras algo, probablemente alguien lo trabaje la tierra y probablemente alguien dé el fruto, o sea, saque el fruto adelante.
Entonces tú eres instrumento de Dios, tú eres parte de eso. Dice, no, es que yo lo quiero ver ya convertido acá. Pero qué tal que Dios diga, no, yo solo necesitaba que tú le dieras una palabra, un abrazo, porque probablemente iba a venir un hermano de él, iba a recibir una palabra. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo, ¿sí? O lo hacemos y a veces nos cuesta. Yo lo confieso, muchas veces hemos tenido la oportunidad y nos ha faltado. Yo lo digo, Señor, he sido confrontado. Y cuando mi pastor hablaba del Amazonas, sitios donde no hay calles ni motos, donde hay pobreza, donde hay tristeza, donde las personas, alguna persona me decía el pastor que se quería suicidar, y llegó la palabra de Jesús en ese momento, y recibieron a Jesús toda la familia, ¿cierto, pastor? Entonces sí hay una bendición a través de lo que se está haciendo. ¿Y sabe qué dice la palabra en Éxodo 25:6, hermano? Dice, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, por causa de los que me aborrecen. ¿Cómo está esta gente que está en ese camino oscuro, que está ese camino como de Jerusalén a Jericó? En ese camino oscuro, pues adorando dioses que no son, adorando estatuas, imágenes, pero más que eso de adorar estatuas, imágenes, son dioses que no tienen oídos, que no tienen ojos, que no tienen boca, que son dioses como el sexo, la pornografía, el internet, muchas cosas. El internet no es malo hasta el punto en que lo usemos para bendición, pero puede ser malo, puede dañar a las personas, ¿sí? Y esos dioses del sexo, esos dioses de la drogadicción, los dioses de la promiscuidad, los dioses, esos son los dioses que ellos están adorando. Y dice la palabra que te visitaré hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y quiénes somos nosotros? Lo que estamos haciendo para que esas personas entiendan eso, porque no lo entienden. Ellos piensan que están bien, que ellos creen en Jesús, ellos aman a Dios, pero no les aman, no le aman a Dios. Y dice, yo soy fuerte y celoso yo soy fuerte y celoso y visito la maldad de los padres hasta los hijos. Mire, ¿sabe qué le digo? En el tiempo que estuve viajando, me encontraba con casos donde la maldad de estas personas, de las personas del mundo, de las personas que están afuera, era tan grave que alcanzaba a sus hijos, y es legal la palabra, como vemos en la televisión muchos casos de un hombre que abusó de su hijo y su hijo adaptó lo mismo que le sucedió y le quitó la vida a 200 personas. Y abusaba aparte de eso, o sea, fue mucho más grave el pecado. ¿Hasta dónde llegó la maldad? Pero, ¿sabe qué dice el Señor? El Señor dice a través de su palabra, porque Dios no vino a condenar al mundo, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino Dios no vino a condenar al mundo, sino Él vino para que el mundo fuese salvo por Él, por medio de Él, por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted va a ir a quitarle el velo, háblele de la palabra al niño, háblele de la palabra al hombre, porque solo Dios puede cortar esas maldiciones. Aquellas personas que están muriendo de enfermedades, no, que es que el hermano se murió y que el tío también se murió y se murió el hijo de cáncer, porque alguien decidió marcar la vida de ellos una mala decisión. Y esas personas están en ese camino y nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, predicarle, para que sea libre, porque ellos merecen una oportunidad de ser libres. Si no estamos diciendo, uy, no, ese hermano, no, ese tipo ya no tiene remedio, ese tipo es un violador, ese tipo es un ladrón, ese tipo no, uy, no, ese tipo, mire, ya tiene otra mujer, vea, ya. Hombre, hablemosle de Cristo. Probablemente alguien marcó esa vida de él, probablemente sus padres tomaron una mala decisión, tal vez alguien abusó de él, tal vez alguien le hizo daño. Y entonces nuestro deber, ¿cuál es? Avanzar y darle la palabra, porque Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a liberar al mundo, ¿sí? Él vino prácticamente a que el mundo fuese salvo por Él. Luego viene la palabra y dice que hiriéndole se fueron y lo dejaron medio muerto. Vamos a sacar a esas personas. Centro de Fe y Esperanza en este momento está avanzando y la meta es que se evangelice este sábado. Hermano, si usted tiene la decisión, si usted puede, hermano, no voy a contar, o sea, voy a tomar su tiempo, si usted puede, venga,
hágalo, así sea una o dos personas que usted le predique, es una bendición, ¿sí? Añádase de verdad a lo que Dios está haciendo en la iglesia de Centro de Fe y Esperanza. La condición de muerto es una condición deplorable. Estaba casi muerto, dice la palabra acá. Un hombre adúltero. Cuando hablo de este hombre adúltero, no del que está acá en la palabra, una vez estaba en un taxi, manejaba un taxi, y se subió un hombre a contarme sus fechorías. Y se subió al taxi equivocado, porque ahí lo cogí yo y cuando me dijo, no, hermano, mire, es que yo hice esto y lo otro. Hermano, me perdona, yo le voy a dar mi punto de vista. Cuénteme, ¿qué piensa usted? Chévere, ¿no? Sí, señor. A usted le parece chévere, pero, hombre, mire, esto y esto y esto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ese día recibió a Jesús en el taxi. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Si tú sigues haciendo eso, vas a morir. Y dirá, pero físicamente no, espiritualmente. Y probablemente tus hijos te van a odiar. Y así es, porque el pecado, ¿qué causa? Muerte. Y este hombre estaba casi muerto, porque estaba por un camino peligroso. Y a veces cuando andamos en el camino peligroso, ¿qué pasa? Pues no, estamos buscando lo que no es. Y muchos de los que están afuera están así en camino de muerte. No se han muerto físicamente, pero están al borde de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y así lo dice la palabra. La fe sin obras es muerta. Nosotros podemos venir acá a la iglesia y nos podemos sentar, aleluya, Señor, y adorarlo, y el Señor es feliz. Pero el Señor quiere, hermano, así como tú te pusiste la chaqueta para ir a la iglesia, así como tú te pusiste lo más de lindo, hermano, que no sea solo la fachada de la iglesia. Porque pasa eso, nos hemos vuelto cristianos de fachada y llegamos a la iglesia y llegamos a la casa y la casa es otra cosa. Y muchos dicen, no, este es que cristiano y eso, allá hay unas peloteras en esa casa. Y esos allá sean, mire el pastor. Porque pues uno ya a veces no es pastor, pero ya la gente piensa porque uno de pronto ora, porque uno, el pastor. Entonces tú eres testimonio. Entonces es luz en medio de las tinieblas. Y nos encontramos con que la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que accionar, ¿sí? Entonces cuando él decía, ¿quién es el prójimo? Hombre, ¿no lo sabes tú? Si tú sabías quién es el prójimo. Dice, no, es que nosotros no tratamos con los samaritanos ni con los gentiles, pero en Levítico el Señor le hablaba claramente, les decía que al forastero había que protegerlo, que no lo oprimiera. ¿Sí? Había momentos donde de pronto habían discusiones y cosas porque ellos tenían sus conductas y sus religiosidades y sus dioses. El Señor decía, ay no, pero si usted tenía una persona que probablemente necesitaba y era forastero, ahí lo tenía que atender, pero él se supone que sabía la palabra y muchos se supone que sabemos la palabra, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo como él? Probablemente. Usted dijo, este hermano vino a regañarnos hoy, ¿cierto? No, ¿sabe qué? Esto es una bendición, porque Dios nos está retando a despertar. Hay una palabra que decía un célebre periodista o bueno, comunicador en la radio, trabajo sí hay y está afuera. Trabajo sí hay, Américo Rivera era que decía eso. ¿Y qué pasó? Seguimos. Aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote en ese tiempo? Era la persona que llevaba a cabo esos ritos religiosos. Era como la persona encargada de comunicar las decisiones divinas a las personas. Era la persona que probablemente llevaba al pueblo la voz de Dios. Y de igual forma él se presentaba delante de Dios a favor del pueblo. Y pasó como de largo. ¿Sí? Aconteció que descendió el sacerdote en aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita. El levita era un poco más como de un rango menor. El levita le ayudaba al sacerdote y el levita le ayudaba y este hombre era como el encargado de ayudarle cuando hacían los sacrificios y todo eso. También pasó de largo. ¿Por qué lo hizo? Usted dirá, bueno, pero ¿por qué lo hizo? En ese tiempo las costumbres eran de que ellos no podían tocar a una persona muerta, porque seguramente iban a ser rechazados. Y entonces al ser rechazados, pues les tocaba esperar unos días para poder volver a ser aceptados. Pero ¿qué importa 7 días? 7, 8 días, no sé cuántos días eran. ¿Qué importaba?
¿sí? Pero ellos prefirieron su cargo y lo que estaban haciendo que poderle extender la mano a esa persona. Y a veces, si observamos, estamos tan ocupados que se nos pasan y pasamos de largo. Y ahí viene la indiferencia. A veces tenemos muchas cosas que hacer, y es verdad, pero hay momentos donde podemos hacerlo. Cuando usted tenga a alguien en mente, hágalo, porque puede ser la última vez que lo puede ver. Si usted dijo, voy a ir a orar por esa persona, puede ser la última vez que usted la va a ver. ¿Sí? Y yo lo digo, una vez tuve que ir a orar por una persona en el hospital, y ese día recibieron 2 personas a Cristo. Las 2 personas murieron. Y yo decía, Señor, pero ya, Señor, yo oré por ellas y no se sanaron, murieron, pero se fueron, recibieron a Jesús, estaban desahuciadas. Yo, Señor, un día se sanarán. Yo sé que un día iré y se sanarán. Otro día oré por una mujer, estaba muy mal, su estómago inflado totalmente, no le sacaron la matriz y se inflamó totalmente. Y ese día toda la familia recibió a Jesús. Y yo los veo y digo, Señor, un día se comprometerán. Pero fui y lo hice. Y ese día fue tan hermoso, fuimos con mi esposa. Ese día decía la familia, no, nosotros queremos que venga, que predique. Venga, nosotros queremos que venga. Tuve que viajar y no fui. Porque tuve que viajar lejos al valle. Cuando llegué ya había muerto. Pero fue una bendición y yo sé que esos hijos un día van a dar el fruto, porque ellos quedarán con esa idea. Un día los llamaré, les hablaré otra vez de Cristo. Hay que llamarlos de nuevo, hay que seguir la obra. ¿Y sabe qué? Y yo sé que ellos van a caminar con Dios. Porque es así, y esa es la tarea. Y el levita entonces pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y viéndole fue movido. Fue movido a misericordia. ¿Usted cómo cree que encontró el levita a este hombre? El levita no, el samaritano a este hombre. Lo vio mal, porque le habían despojado su ropa. ¿Usted se imagina uno que lo dejen a uno en ropa interior en la calle? Tremendo. Aparte de eso, que le den una paliza y que usted esté sangrando y que usted no se pueda mover ni siquiera, y perdóneme la expresión, como una cucaracha. porque es así. O sea, usted se imagina en un camino por allá cerca a la L o al Bronzo o a donde sea, usted por ahí quedarse sin ropa, más encima lo dejan ahí, ¿quién va a ayudarlo? Si es que de pronto también lo roban y de pronto también le dan su paliza. Pero solo los valientes. Y él fue un valiente, decía el Señor, le estaba explicando al... Entonces usted se imagina, uno en paños menores, más encima estaba moribundo, o sea, no se podía levantar. ¿Cómo iba a caminar? Ni siquiera eran 1000 metros lo que había avanzado el levita o el sacerdote. ¿Cómo iba a avanzar 26 kilómetros? Había avanzado 1 kilómetro. No podía, se iba a morir, estaba destinado a morir. Muchos están destinados a morir. Y es la única oportunidad tal vez que tienen. Y tú eres esa oportunidad. Tu boca es esa oportunidad. Es que yo no sé hablar, Señor, yo siempre... Ay, no, a mí se me olvidaba todo en el colegio. Mi mamá, no, qué pena, cuando yo iba se me olvidaba, yo me paraba allá y me entraba el pánico y me bloqueaba. Siempre me dijeron que era un estorbo, que no servía. Probablemente no tenía palabra para dar a nadie porque me da miedo hablarle a la gente. Pero ¿sabe qué? Si usted dice, abre la boca que yo la llenaré, porque está la palabra de Dios, y solo bástate de mi gracia, dice el Señor, porque aquí está la palabra y aquí está la verdad de Dios. No necesitas más. Pero si tú no caminas, Dios es como el mejor administrador de, ¿cómo se diría esos recursos humanos, pastor? Hermano, no quiere caminar, bueno, venga, miramos a este otro hermano. No escondas el talento que Dios te ha dado, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer. ¿Qué tal que usted vaya y sane? Yo fui a oré por la señora y, bueno, la señora se murió, en un momento creo que Dios lo va a hacer. ¿Qué tal que usted vaya y ore y se sane? ¿Y qué tal que ese sea su ministerio? Don de sanidades. ¿Sí? Y hay muchos dones y hemos hablado, el pastor ha hablado de los dones, el domingo habló de los dones. Y yo me he puesto a leer y yo, uy Señor, ¿y cómo es esto? No, yo creo, Señor, yo creo. No los he visto, pero lo creo. Y he visto, sí, y he visto cosas. No puedo decir que todo ha sido en vano. Bueno, miramos la hora porque se nos extiende. Y sabe que en esta palabra me encontré con diferentes cristianos. El cristiano indiferente, entonces, me voy, ya cumplí, ya le entregué lo que... Ese cristiano
que dice, ya hice la obra, pero dejó lo que sembró, dejó que se secara y se muriera. Entonces, ¿qué está haciendo? Uy, no, yo todo lo que le prediqué, y mírelo. El cristiano indiferente. O probablemente el que dice, mañana voy a hacerlo, mañana voy a hacerlo, mañana voy a hacerlo, mañana voy a hacerlo. Y cuando lo va a hacer, ya la persona no está. Ese es el cristiano indiferente. El cristiano derrotado, fatigado y desanimado. Sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces he ido a orar por esa persona y sigue siendo el mismo? Mírelo, está peor. Pues es que tal vez tiene que estar peor para que un día llegue a los pies de Cristo. ¿Sí? El cristiano que se desanima, el fatigado, el que dice, ay no, yo estoy cansado. Mire, ¿sabe qué, hermano? Yo le quiero contar algo. Yo veo una señora que se sienta allá que se llama Leonilde, y esa señora yo creo que madruga para llegar a la iglesia. Ella viene así. Y es una bendición. Yo le voy a entrar y Señor, ya va a entrar. Ya casi. Espero yo estar, ojalá, caminando para el Señor a esa edad y estar aquí, bendiciendo a las personas. Y usted se pasa al lado de las personas, de las ancianas. Yo he visto ancianas aquí en la iglesia y usted las ve y ellas ahí sentadas. Yo creo que no alcanza ni a ver de allá acá. Y absorbe, Padre, Señor, intercediendo. Un día llamé a una anciana de esas y ¿sabe qué me dijo una anciana de esas? Me dio una palabra. Yo la llamaba para darle la palabra y me dio a mí una palabra. Y yo dije, hermana, gracias. Me bendijo. Yo la iba a bendecir y me bendijo. Porque sabe lo que está haciendo. No puedo caminar, no puedo ir a hacer esto, pero le voy a dar una palabra a través del teléfono a este señor, que está muy joven y que necesita comportarse bien y necesita moverse en los caminos de Dios, y esto le va a servir. Así de sencillo. Y a mí no se me olvida lo que me dijo. Me acuerdo yo, ella me dijo, claro, así es. El cristiano que se queda esperando los dones, el cristiano que dice, bueno, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero este cristiano es un cristiano diferente, que espera diferente. Ese cristiano que dice, yo estoy esperando que un día de verdad alguien se sane. Yo estoy esperando. Pero ¿qué estás haciendo para que eso pase? Camina. Un día el pastor me dijo, Arley, vas a predicar acá. Y yo decía, Señor, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Yo qué voy a decir? Y el Señor aquí me tiene. Y yo digo, Señor, sea su voluntad. Y cuando yo venía, yo le decía, Señor, que yo no vaya a hablar. Hable usted. Yo a veces soy imprudente. Yo a veces digo las cosas mal. Usted sea el que hable, Señor. Porque es así. Él es el que lo va a hacer. Ese cristiano que se espera, que dice, que no actúa y que recibe la palabra. Y yo quiero que usted mire esta acción. Entonces el cristianito ve así, el cristiano precioso, recibe la palabra. Aleluya, Señor, con gozo. Amén. Y sale a la semana, lucha y se le olvida que recibió la palabra. Solo quedan las gotas. ¿Sí? Y el siguiente domingo dice, no, yo necesito otra vez. ¿Sí? Y se la pasa tomando agua, el agua de vida, pero no da fruto, no avanza. Y este hermano no crece, no avanza, se queda quieto, esperando, tiene que creer, tiene que avanzar. Señor, así no se sane, así no pase nada, yo voy a ir a hablarle, yo voy a ir a decirle. No me voy a quedar esperando, porque los dones sí vienen, pero es también por la fe que tú tengas, por el caminar, por lo que tú estás creyendo. Hay un cristiano muy bonito, el de sin fruto, ¿sí? Y es como cuando el cristiano dice, yo voy a atacar, pero ¿qué hace? Entonces el cristiano se va, y es como cuando yo llego a la casa, al apartamento a veces, y yo cojo una piedrita, y yo lanzo la piedra, y son 6 pisos, pues ya me duele el hombro, porque a veces no alcanza a llegar al 5.º piso, vivimos en un 5.º piso, teniendo el citófono ahí al lado. ¡Pip! Cristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú tienes el citófono ahí, pero prefieres lanzar la piedra y te parece lo más difícil, pero crees que le vas a pegar y no estás haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando al fruto y no le estamos dando a la raíz, así dijo mi hermano Alex. No le estamos dando a la raíz. Estamos jugando a lanzar el brazo. Vamos a terminar lesionados, pero el citófono está ahí lístico para que le pueda decir algo a ese hombre, a esa persona.
Hay un cristiano muy bonito, y dígale a la persona que está a su lado, el cristiano del power. Power, hermano, el cristiano del power. ¿Usted sabe qué es el power? El poder del power. Entonces es ese cristiano que llega y se toma otro vaso de agua. Ay, qué bendición. Bueno, ya un segundo como que ya se siente uno como... Porque es que uno se toma una botella pero pausadito. Y el cristiano del power recibe la palabra, amén, Señor, y qué bendición, el Señor es poderoso, amén, y todos sale como 5 amén acá. Y cuando sale el lunes, pasó algo. El martes ya está cojeando, el miércoles ya va con bastón, el jueves ya va con caminador casi, y con caminador. Y cuando ya uno lo ve el domingo está mejor dicho ya que, y el domingo ya llega como esos concursos de, y vuelve y oprime y, otra vez. Porque no vive la palabra, porque se está alimentando, pero no está siendo lleno de la palabra. ¿Y sabe qué está haciendo? Está desperdiciando la palabra. El cristiano del power recibe el poder y vuelve otra vez a la semana y pierde el poder, y el domingo vuelve y recibe el poder. Y está el religioso, el que recibe la palabra, el que la vive, pero que no, el que la recibe, pero no la vive. Y hay otro cristiano, el perezoso. Este sí es duro. Usted ha caminado con alguien perezoso, yo le decía al principio de la predicación, qué difícil es una persona perezosa. Usted le dice, hermano, me hace un favor, necesitamos mover esas tablas. Claro, con mucho gusto. Y se va, y usted está ahí martillando, y, ¿qué pasó con este hermano que no llegó con las tablas? Y el hermano está ya dándole la vuelta a las tablas. Uy, es que tiene como puntillas acá. No, de pronto me hernio. De pronto me da aquí una lumbar. ¿Sí? Hermano, ¿qué pasó? Ya voy. No, que toca correr los vasos. No, que toca. Hay tanto pero. Y ese es el cristiano perezoso. ¿Y sabe qué decía la palabra del cristiano perezoso? ¿Qué dice? Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es a los que le envían. ¿Cómo es una persona? ¿Qué hace el vinagre en los dientes? Es amargo, como que no, como que sí, como que no de pronto se pueden dañar los dientes. Y como el humo a los ojos, a los que le envían. O sea, es una persona que va a ser carga para esa persona que le está dando el trabajo. Debemos avanzar. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo más hermoso de todo esto, de toda la palabra, es que Dios quiere que seamos cristianos movidos a misericordia. Y seguimos en la palabra, dice, pero el samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole se fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. ¿Qué hizo? Le vendó las heridas, lo vendó para que no se desangrara. Le limpió sus heridas, le echó aceitico y probablemente le puso la venda. El aceite tenía propiedades bien especiales de sanidad. Sanaba fácilmente la herida. Y acercándose, hizo esa acción. Y lo llevó al mesón, un sitio donde el samaritano tenía sitios donde los hospedaban como a las personas. Y ahí lo trajo y lo dejó ahí y dijo... Al otro día al partir sacó 2 denarios de su bolsillo y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, aparte de eso sacó su sueldo de 2 días o 3 días, no sé cuántos denarios eran, esa era como la plata romana, las monedas romanas, y dijo, cuídelo. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona viene a Cristo? Recibe a Jesús, tenemos que llamarle. Y no dejarlo quieto, no dejarlo solo. Probablemente está necesitando una palabra y ahí hay que hacerlo. Mi pastor decía, hay que ser constantes. Y nos falta eso. Aquí está la persona, mis papás espirituales son ellos. Y un día me parecían tan cansones, pero es que era una cosa, cuando viene el Señor a la vida de uno a veces como que se siente fatigado de tanta palabra que viene. Y uno, ay, esta gente religiosa, ay, esta gente. Resulta que la persona que les predicó a ellos, y es la mamá espiritual de ellos, es de esta iglesia. ¿Y sabe qué? Y un día esa mujer, yo me acuerdo de ella, estábamos en la casa y ella llegó y me miró y dijo, y empezó a llorar. Y dijo,
Y yo, oye, esta señora loca, ¿qué le dio? ¡Ay, hay un hombre de Dios! No recuerdo qué más dijo, ¿sí? Pero yo no lo escuché, después yo la escuchaba que hablaba ya con otra persona. Y yo decía, esta señora está como chiflada, ¿sí? Pero a lo que ella hizo y las personas que oraron en este lugar, ellos son el fruto de esas oraciones. Y por cuanto ellos oraron por mí y que pasaron muchos años porque ella es testigo y ellos son testigos y muchos son testigos acá, ellos oraron por mí y tal vez no vieron el fruto en el momento, tal vez se iban como con el corazón en la mano, ay, yo no lo quiero ver mal, yo no quiero que él pase por la iniquidad, yo no quiero que él pase por el dolor, yo no quiero, pero ¿sabe qué? Fue una gran bendición porque hoy es realidad. Y en el 21 de julio del 2007 yo conocí a Jesús. Y ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. Porque así fue. Ese día mi vida cambió. Porque alguien pagó el precio, alguien oró acá. Entonces sí funciona lo que estamos haciendo. Mire, ¿y cuántos más vienen después? Solo Dios lo dirá. Pero depende de nosotros. Fuera la pereza, porque la pereza no puede estar con nosotros. Yo le doy gracias. Un día alguien me dijo, tu vida está como el agua del florero. Ella me predicó, después vino otra persona y me dijo, tu vida está como el agua de este florero. Bueno, este está bien limpiecito, el que se rompió olía podrido. Y así estaba mi vida. Y llegó Cristo a mi vida y fue diferente. Mi vida cambió totalmente. Entonces este hombre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia por una oración. Y fue movido a misericordia. Fui movida, esa persona que está ahí, estas personas que están ahí fueron movidas a misericordia conmigo. Porque un día dijeron, yo sé que Él puede ser algo diferente. Probablemente si Cristo no hubiera venido a mi vida, de pronto ni estaría aquí parado. De pronto estaría muerto tal vez. ¿Sí? Y a pesar de ser un samaritano, de ser un hombre rechazado, se movió a misericordia, hizo más que los mismos sacerdotes y los mismos levitas. ¿Sí? Y finalizando esto, el Señor nos da una palabra y es una promesa. Y aquí dice, ¿quién es pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Yo soy prójimo, tú eres prójimo. Él es el prójimo. Porque ¿qué es el prójimo? El hermano, ese que le acompaña, ese que yo tengo que abrazar. Entonces yo tengo que ser bendición para esa persona. Cualquier persona que necesite, tú tienes que ser pronto para esa persona. Porque Él va a decir, esa persona vino y me ayudó. Ese es el mensaje. Porque si nosotros no actuamos y no ayudamos, no podremos ver los resultados, no podemos ver los frutos. ¿Tú quieres que las vidas de las personas cambien alrededor de tu casa? Hay que trabajar. ¿Tú quieres que tus sobrinos cambien? Hay que trabajar. ¿Tú quieres que tus sobrinos conozcan de Jesús? Hay que trabajar. ¿Tú quieres que tus hermanos conozcan de Jesús? Hay que trabajar. Hay que seguir orando. No seamos de esos cristianos que nos vencemos, que nos desanimamos. Hombre, hay mucho trabajo por hacer. Y hay una promesa y nos vamos a Mateo, ya para cerrar. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 19. Perdón, 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Yo creo esta palabra. Créala usted, hermano. Porque usted conoció de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. No tenga miedo, hermano. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, porque hay hermanos que hasta brujería les han hecho, pero eso no le hace nada a un hombre que cree a Dios. Y soy testigo de eso, hermanos que les han hecho cosas y eso no les pasa nada, pero al que le hicieron, el que las hizo, ese sí está pero llevado. Si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Y vamos a ver milagros. Pero ¿qué quiere Dios? Un accionar. Dios no quiere gente perezosa. Dios dice, yo puedo, pero quiero que tú creas. Yo quiero que tú entres a un nivel espiritual diferente, a un nivel más alto, a un nivel donde mis promesas son reales en tu vida, donde si yo te dije que si orarías por los enfermos se van a sanar, que yo dije que abre mi boca,
que abre tu boca y yo la llenaré, que yo llevaré la palabra, que yo seré el que transforme, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, hermanos, yo quiero que usted se motive. Hay mucho por hacer. Si usted de pronto dice, yo cuando niño fui tan maltratado, me cuesta, hermano, ese era yo. Un día cuando me gradué, mi padre dijo, yo pensé que no iba a poder. Lo quiero mucho, pero bueno, descaches por ahí. Regaños, señalamientos, maltrato a veces y probablemente pecado aparte de maldiciones generacionales y cosas de mis abuelos y cosas así. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí murió. El 21 de julio del 2007 mi vida fue diferente, mi familia fue diferente, mi generación fue diferente. Y yo le declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. ¿Mm? Dios es fiel. Y yo he visto tanto la misericordia de Dios. Y yo le digo, así usted no tenga para el bus y usted se comprometió a algo, vaya. Porque yo sé que Dios es fiel. Y yo le contaba hace unos días a mis hermanos que yo orando, Señor, ya no tengo vestido, Señor, mire, está pálido, ya está feo el vestido. Y llegó una hermana al domingo siguiente, hermano, le tengo un regalito, venga, hermano, mire, ¿le gusta? Y yo, uy, ¿y eso para quién es? No, para usted, hermano. Porque así es Dios, cuando tú le crees entras en una dimensión sobrenatural. Porque si no creemos, pues no se van a sanar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos, hermanos. Quiero decirle, hermano, que si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, o si usted está apartado de Dios, si usted ha tenido en su corazón avanzar en el Señor, pero no ha podido, hay muchas cosas en su mente que no lo dejan entender las cosas de Dios y el camino sobrenatural que tiene Dios. Yo quiero decirle que Dios tiene cosas grandes para usted. Si usted le cree, hermano, usted verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creo que muchas veces se lo ha dicho a alguien acá. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hermano, yo le digo, usted me ve acá y yo declaro en el nombre de Jesús que es escalón por escalón. Y hermano, usted no seguirá haciendo esto. Porque ya un tercero como que, y usted se alimenta, y si me tomo ese cuarto, seguramente ya ahorita lo devuelvo allí. Porque así está pasando con la gente cuando recibe y no da. Se está hinchando, está reteniendo líquidos. Hermano, así sea escalón por escalón. Que usted diga, no sé hacer nada, pero voy a hacerlo. Voy a subir este escalón. Señor, aquí me tienes. Voy a orar por las personas. Hermano, que lo vamos a llevar, dijo el pastor, vamos a ir al Amazonas. Y muchos se añadieron, y qué bonito, alguna palabra llevaron. Otro escalón. Tú no puedes estar en la cumbre si no has escalado. Y yo le digo al Señor, no sé hasta dónde me quieras llevar, pero así haga el oso, así haga el ridículo, allá estaré, Señor. Porque para la gente es locura, pero para Dios no. Porque si tú eres fiel vas a estar un día donde Él te quiere tener. Acá. Y no solo en el altar, sino en el lugar, en un parque hablando de la palabra de Dios, en un lugar llevando, como dice mi hermano Jorge, y platicábamos de eso, yo voy a ir a mi pueblo y voy a llevar bendición. Hermano, que el Señor lo bendiga y estaremos orando por usted. Porque es así. Porque el camino no es de que es que yo ahora soy el super líder. No. El camino es Jesús y toda la gloria es para Él. Nosotros solo somos lo que Él desea para nosotros. Amén. Padre, gracias por este tiempo, porque es una bendición, Señor, y la mies es mucha, los obreros son pocos. Grande es tu misericordia para el que te teme, Señor. Y yo hoy, Señor, veo aquí un hombre, Señor, que ha clamado a ti, Señor. Ha pedido a ti muchas cosas y tal vez no ha visto los resultados, pero Dios tiene bendición para esa persona. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que nadie ha visto. Verás mi palabra y en ella encontrarás deleite. Deleítate en el Señor.
Señor, gracias. Yo te entrego, Señor, este tiempo, estas vidas, Señor. Tu ejército está listo, Padre Santo. Queremos avanzar, Señor. Yo sé que viene para Centro de Fe y Esperanza un remanente nuevo. Yo sé que vienen vidas, Señor, que necesitan de Cristo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y las vidas de Centro de Fe y Esperanza que tú tienes, Señor, para estos líderes, Señor, serán atendidas, serán llenas del Espíritu Santo. Tu palabra vendrá a sus corazones, serán transformadas estas vidas y de ellos veremos el fruto, Señor, al 100 por 1. Porque tu palabra es fiel, Señor, porque tú eres verdadero, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, llena estas vidas, llena estos corazones, a estas mujeres, a estos hombres, de esos preciosos dones. El que ha estado esperando, Señor, esos dones. Señor, levántale, Señor, porque yo sé que vienen tus dones para Centro de Fe y Esperanza. Vienen dones, Señor, don de sabiduría, don de lengua, Señor. Señor, don profético, Señor. Viene palabra de vida para las personas de Centro de Fe y Esperanza y estaremos listos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Que no tengamos temores, que se vayan los miedos, que si hemos sido maltratados de niños, que si hemos sido lastimados de niños, que si hemos sido menospreciados de niños, si hemos sido llenos, Señor, de palabras que no han dejado que crezcamos, hoy se rompen en el nombre de Jesús y declaramos que somos libres porque ya tú eres nuestro Padre y tú vas hasta los huesos y tú eres nuestro ADN y tú eres nuestro papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Qué bendición.